Ok. ¿Cuántos están listos para el mensaje de hoy? Díganme, ¿cuántos están listos? ¡Wow! Da gusto ver así a la iglesia. Esta es nuestra primera reunión del año. Si en la primera reunión del año estamos prendidos, imagínense lo que viene. Yo estoy contemplando lo que Dios va a hacer este año. Estoy esperando anticipadamente lo que Dios va a hacer este año porque Dios ha prometido hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos o imaginamos. ¿Según qué? Según el poder que actúa en los que creen. ¿Quiénes creen? Los que creen actúan y los que actúan pueden ver. Y los que pueden ver, no hay límites porque Dios es capaz de hacer mucho más de lo que te imaginas. Amén. Ese es el asunto. Quiero hablarte acerca de la batalla espiritual y de alguna manera enfocarte en relación a cómo Jesús veía la vida y cómo Jesús reclutó gente con ese propósito. Quiero hablarte acerca de Lucas capítulo 10. Dice allí básicamente en Lucas 10 que Jesús designó a otros 70. Habla acerca de, designó el Señor a otros 70. Es decir, tenía 12, pero designó a otros 70. ¿Para qué quería más gente Jesús? Si tenía 12 discípulos y con él estaba haciendo el trabajo del reino de Dios. Pues bien, básicamente 12 representa las 12 tribus de Israel. Los 12 discípulos que Jesús escogió representan las 12 tribus de Israel. ¿Se escucha bien o está muy fuerte? ¿Ya? ¿Bajo un poquito la voz? Ya. Y cuando dice que designó a otros 70, se refiere básicamente a 70 naciones. Es decir, el objetivo es que el evangelio del reino llegue a todas las naciones. Entonces Jesús escogió 70 personas para enviarlos, dice, a las ciudades y a todo lugar donde él debía ir. Entonces, los 12 están orientados a Israel, los 70 a todas las naciones. Entonces Jesús no está pensando traer el reino de Dios solamente a Israel, está pensando traer el reino de Dios a todas las naciones. Y esa es la manera en cómo nosotros necesitamos pensar como cristianos en esta generación. No tenemos que estar pensando solamente en nuestra iglesia local, no tenemos que estar pensando en la ciudad, tenemos que estar pensando en cómo Dios puede usarnos para impactar esta nación. Cómo Dios puede usarnos para impactar Latinoamérica. Cómo Dios puede usarnos para impactar el mundo. Es así como aparecen los vientos del Espíritu Santo y Dios trae avivamiento. Cuando tú estás pensando en grande y sabes que no puedes hacer aquello que estás soñando, entonces el único que puede intervenir es el Señor. Amén. Pues bien, dice que los envió de dos en dos, de dos en dos. Y esto es bien interesante porque Jesús trabaja en equipo. Él tenía un equipo de 12, un equipo de 70 y luego los envió de dos en dos. Dos personas comprometidas, dos personas unidas a una visión, dos personas unidas a una misión, dos personas apasionadas, el uno y el otro apoyándose en el trabajo. Y dice Jesús, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Esto claramente indica de que Jesús está hablando de un tiempo de cosecha. ¿Cuántos creen que estamos viviendo una época de cosecha, un tiempo de cosecha? Yo les puedo decir lo siguiente, antes de la pandemia nosotros éramos con dificultad 120, 150 personas y cuando llegaban 120 personas nosotros decíamos avivamiento, ¿ya? De verdad, desde la pandemia, en el proceso de la pandemia no sabíamos exactamente qué estaba pasando con las personas porque había muy poca forma de tener feedback, ¿ya? Y no sabíamos realmente qué iba a ocurrir post pandemia. Pero post pandemia, en el primer año, nosotros hemos aumentado la congregación a más de 300 personas. Yo creo que somos 350 personas. O sea, Dios se demoró a hacer en 2 años aproximadamente lo que les estoy diciendo. Entonces, Dios tiene el potencial de hacer algo extraordinario si nosotros nos disponemos, si nosotros creemos. Entonces, por esa razón Jesús dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha, más los obreros pocos. Entonces estamos en un tiempo de cosecha y Jesús también pudo visualizar esto y dijo, voy a enviar a estas personas de dos en dos a todas las ciudades, a todas las aldeas para preparar el camino.
Luego después dice, fueron enviados como corderos en medio de lobos. Mire qué interesante esto. Dice que fueron enviados como corderos en medio de lobos. ¿Cuántos de ustedes, si escucharan eso, yo te estoy enviando como cordero en medio de lobos, tú irías? ¿Cuántos de ustedes tendrían la valentía, la osadía? ¿Cuántos de ustedes se levantarían diciendo, yo voy? ¡Wow! Él está diciendo, los envío como corderos en medio de lobos. Básicamente esto indica lo siguiente. La manera en cómo nosotros compartimos el Evangelio de Dios no es por imposición. Nosotros lo que hacemos es compartir generosamente lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido de gracia, lo compartimos de gracia. Y nuestro mensaje debe ser dado con amor, con compasión, con paciencia. Nuestro mensaje debe ser dado con delicadeza, como corderos. ¿Ya? Pero vamos a estar en medio de lobos. En medio de lobos. Los lobos básicamente representan la persecución, el conflicto, representan la oposición, eso representan los lobos. Y fíjate que Jesús, teniendo a sus discípulos, dos de ellos en un momento dijeron a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías? ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, a ver, momento, ¿de qué espíritu sois? Ustedes no son lobos, son corderos. ¿Se acuerdan? Pero Jesús les apodó los hijos del trueno. ¿Ya? Los apodó así porque estos querían quemar a todos los impíos. ¿Ya? Pero Jesús dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. Bueno, dice aquí que Jesús los envió, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Miren esto, vayan livianos, sin carga, sin preocupaciones, vayan con lo que necesitan básicamente. No se preocupen de llevar ansiosamente para el viaje, porque el viaje en realidad es una misión, ¿ya? Y necesitan llevar exactamente lo que se requiere. Cuando tú envías a un soldado a la misión, el soldado a la misión va con su equipamiento y nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Quiero que aprendan a depender de mí totalmente. Quiero que aprendan a confiar en mi provisión. Quiero que aprendan a ver lo que yo soy capaz de hacer cuando ustedes ponen en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. Luego después dice, y a nadie saludéis por el camino. ¡Wow! O sea, hay que ser apático. ¿Ya? Hay que ser antipático. No, lo que Jesús está diciendo simplemente es lo siguiente. Miren, imagínense que los discípulos iban a las aldeas o a las ciudades, tenían que atravesar largos trechos en donde tenían que cruzar desierto y había caminos comunes. Gente iba hacia allá o gente venía hacia acá. No sé si han visto The Chosen, ahí más o menos pueden darse cuenta. Y hay gente en el camino con la cual tú te puedes poner a conversar acerca de la aldea, dónde alojar, dónde comer, qué sé yo. Jesús dice, no pierdan tiempo mientras están en el camino. Enfóquense en la misión. Enfóquense en llegar a la aldea, en llegar a la casa, en llegar a la ciudad. No pierdan tiempo. Después dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Fíjense en este detalle. Jesús está diciéndole a los discípulos, busquen personas que están abiertas al mensaje del reino de Dios. Busquen personas que se llaman hijos de paz o casas de paz. Busquen gente que estén dándole la bienvenida, que les den el shalom de Dios a ustedes. Busquen esa gente, busquen individuos, busquen casa donde puedan recibirlos para que puedan llegar ahí y hacer el trabajo que les he encomendado. Ustedes saben que, por ejemplo, si uno va a un lugar, puedes encontrarte con hijos que no son hijos de paz, sino gente que te va a perseguir o gente que se va a oponer. Pues bien, Jesús tenía muy claro lo que estaba buscando y les dijo eso. Dice, posad en aquella misma casa, que es una casa de paz, comiendo y bebiendo lo que os den, no metiéndose en el refrigerador. ¿Ok? ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? No abriendo la despensa, no sacando el asado, ¿ya? ¿Ok? Coman lo que la familia de esa casa les va a dar. ¿Ok? Fíjense en este detalle. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Fíjense en este detalle.
el obrero es digno de su salario. Básicamente lo que Jesús está diciendo, no lleven alforja, no lleven calzado, no lleven comida, ¿verdad? Porque yo les voy a proveer. Y aquí está diciendo, el obrero es digno de su salario. ¿Quién es el obrero digno del salario? Aquella persona que busca el reino de Dios y pone en primer lugar a Jesús. Esas personas van a experimentar la provisión de Dios, el salario de Dios. ¿Cuántos captan esto que estoy diciendo? ¿Vives de esta forma? ¿O estás recién escuchando que hay que vivir de esta forma? Ok, está bien, no hay problema. Y dice, no se pasen de casa en casa. Esto es interesante igual, ¿eh? No se pasen de casa en casa. Fíjense que cuando uno llega a una casa, el proceso de convivencia puede ser difícil y puede ser complicado y puede generar conflicto. ¿Y qué va a pasar con la persona que llega a la casa y, no sé, no durmió bien, no le gustó la comida que le ofrecieron? Va a empezar a ir de casa en casa, ¿ya? Y cuando llegue a la otra casa va a reclamar, no, en la casa que estuve, pésima la comida, dormí mal, ¿ya? Había niños que gritaban mucho. Jesús está diciendo, no pasen de casa en casa, permanezcan en la casa que los recibió. Otra cosa que podríamos decir, no se pasen de listos, ¿ya? No piensen que por los dones que tienen o por lo que yo voy a hacer a través de ustedes, las personas van a recibirles. Simplemente concéntrense en establecer relaciones de largo plazo. Hay gente que va de iglesia en iglesia, ¿ok? Yo conozco una persona, antes éramos amigos, ya no lo somos. Ustedes saben que uno puede poner límites a sus amigos, ¿no? Cuando tus amigos no son saludables, tú puedes colocar límites. Antes éramos amigos, ahora no lo somos. Él ha pasado por 15 iglesias, ¿ya? Así es que él da cursos de eclesiología, ¿ya? Él sabe cuáles son las iglesias buenas y las iglesias malas. Él sabe cuáles son las iglesias saludables y las iglesias no saludables. Si tú eres de otra congregación y estás viniendo acá, eres bienvenido. Pero queremos decirte lo siguiente, quédate en casa. Echa raíces. Conócenos. Tómate el tiempo de establecer una relación de largo plazo, por lo menos 5 años, 10 años, a menos que el Señor te llame al cielo. O si no, te enviamos. ¿Ok? Somos brígidos aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entonces, préstame atención a esto. Es súper importante que tú puedas establecer relaciones con una casa. Si esta casa está resultando ser tu casa de paz, establece relaciones. Trabaja las relaciones. Aprende a crecer en medio del conflicto. Aprende a amar a las personas que no te caen bien. Oye, yo no soy moneda de oro, ¿ya? Recién tuve un impasse y yo me pongo loco cuando tengo impases. No saludo a nadie y tuve que pedirle disculpas como a 3 o 4 personas después. Oye, disculpa, ¿sabes qué? Pasé de largo. ¿Ya? Tengo mis mañas igual, el pastor tiene sus mañas aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Ok? Miren, ahí está mi hija diciendo amén. ¿Eh? Ok, dice, no paséis de casa en casa. Esto es súper importante. Fíjate, nosotros tenemos más o menos 27 años de ministerio pastoral y tenemos relaciones de gente que conocemos desde hace 30 años. Antes de que fuéramos pastores, ya éramos amigos y todavía permanecen en nuestra relación. Ahora, 30 años, ustedes saben, 30 años cuando tú tienes amigos, la verdad es que no siempre permaneces juntos. Hemos peleado como 5 veces, ¿ya? Y nos hemos enojado 2 años y después volvemos a conversar y volvemos a hablar y volvemos a reparar y nos volvemos a comprometer y ya, hoy día ya sabemos cuáles son los límites. Yo sé que si le aprieto una parte de él, voy a sacar lo peor de él. Así que no lo aprieto, ¿para qué? ¿Eh? Pero también esa persona sabe que si me aprieta, va a sacar lo peor de mí. Entonces tampoco me aprietan. ¿Cuántos de ustedes están casados por más de 30 años? ¿Saben qué botón apretar y qué botón no apretar? A ver, levanten la mano. A ver, los hombres. ¿Usted sabe cuál botón apretar de su mujer para que no se enoje?
Pero también usted sabe qué botón apretar para que su mujer se enoje, ¿verdad? Ok. Si todavía no sabe, pídale discernimiento al Señor. Ok. Ok. Bueno, dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, fíjate que está diciendo, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Wow, o sea, claramente para hacer el trabajo del reino de Dios no tienes que ser regodión. Tienes que comer cualquier cosa, estar dispuesto a adaptarte a la cultura culinaria de ese lugar, de esa casa. Comida sin sal. ¡Ah! Le echamos sal, pues. ¿Le quitamos la sal o le echamos sal? No sé. Pero es interesante esto. Entonces Jesús dice, sanad a los enfermos que en ella haya y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El rey, a veces me salen gallitos cuando estoy nervioso, sobre todo, ¿ya? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿ya? Miren qué interesante esto. La sanidad es una manifestación del reino de Dios. El mensaje del Evangelio es una manifestación del reino de Dios. En el versículo que sigue, 11 y 12, dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Ok? Entonces, fíjense en esto, Jesús reúne a 70 personas, los reúne, ¿verdad? Como un grupo como el que está acá, y les da instrucciones. ¿Y ustedes creen que las personas salieron haciendo lo que se les dio la gana? ¿O se les olvidó lo de la instrucción de Jesús? Me dio risa el otro día porque tuvimos el momento de los bautismos. Entonces yo les dije, tienen que hacer esto, decir esto, ya, orar de esta forma. Ya, lo hicieron, claramente, las primeras 2 o 3 líneas de bautismo, bien, y después la tercera, la persona de acá empezó a desviarse con la oración, y después todos repitieron el error. ¿Ok? Bueno, pasa eso, ¿no? Pasa eso. Pero vamos a evitar que no pase. Vamos a tratar de que no pase. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo que es importante rescatar aquí? ¿Por qué Jesús considera importantes las instrucciones a los discípulos que está enviando? ¿Por qué Jesús considera clave que los discípulos hagan exactamente lo que Él está pidiendo? ¿Por qué Jesús les está dando claras indicaciones acerca de lo que deben y no deben hacer? ¿Por qué? Porque Jesús reclutó discípulos y estos discípulos son soldados que los está enviando al campo de batalla. Y Jesús está actuando como un capitán, como un general, está actuando como alguien que está dirigiendo a su batallón para que sepan qué hacer y qué no hacer. Por esa razón es importante las instrucciones. ¿Ok? Ahora, Jesús vino como un invasor del reino de Dios para revelar al Padre. Vino como Hijo de Dios para destruir las obras del diablo que tenían controlada la vida de las personas en esas casas, en esas ciudades. Es por esa razón que Jesús envió a sus discípulos a esos destinos. Jesús vino para revelar a los hombres el reino de Dios y también reclutó personas, les entrenó y les dio instrucciones acerca de cómo hacer el trabajo. Fíjense que Jesús en una ocasión tomó a los 12, los llevó a una distancia como de 60 kilómetros, imagínense, sin auto, sin Uber, caminando, ni bicicleta había, ¿ok? Ni carretón, porque en pleno desierto está difícil hacer andar un carretón con ruedas. Pero escúchame esto, los llevó hasta allí y les dijo, ¿ven la puerta del Hades? De allí, de esa puerta, sale toda la cultura religiosa del paganismo, de idolatría. Esas son las puertas del Hades, Jesús le dijo a sus discípulos. Quiero que vean eso, Jesús les dijo. Pues bien, yo edificaré mi iglesia, dice Jesús. Yo edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En el Antiguo Testamento se nos dice que nosotros vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. ¿Qué significa poseer las puertas de tus enemigos? En la antigüedad las puertas eran la entrada principal. Si tú tienes control de la puerta, tienes control de la ciudad. Wow. Entonces Jesús dice esto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús le ha dado autoridad a sus discípulos porque Él es quien está edificando tu vida, Él es la autoridad en tu vida, Él en ti es mayor que el que está en el mundo. Y tú en Él y Él en ti puedes destruir las puertas del infierno, puedes destruir las obras del diablo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a Jesús, dice la Escritura que Él hacía las obras, Él hablaba acerca del mensaje del reino. Luego después invitó a los discípulos que lo hicieran juntos y luego después les dijo, vayan y háganlo. Y ellos llegaron con un reporte. Pero finalmente cuando Jesús se dio cuenta que los discípulos estaban listos, dice, es necesario que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Y ustedes no pueden hacer la obra sin el Espíritu Santo. Entonces dice, vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que sean investidos de poder, porque cuando sean investidos de poder van a ser testigos. ¿Captan lo que estoy diciendo? Entonces nadie puede hacer la obra de Dios sin Dios. Nadie puede hacer la obra, ya sea consejería, discipulado, liderar grupos pequeños, trabajar en un ministerio, hacer misiones, plantar una iglesia. Nadie puede hacer la obra de Dios sin Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. No puedes profetizar de tu propio corazón. Necesitas la inspiración del Espíritu Santo para profetizar, para entregar una palabra de ciencia, de conocimiento, de fe, de sabiduría. Amén. Esto es súper importante. Por esa razón Jesús dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Si ustedes, Jesús reunió a 12, luego a 70, en el momento de la resurrección, había 120 en el aposento alto, ¿ya? Pero después de la resurrección, cuando el Espíritu Santo vino con poder, Pedro predicó y en su primer sermón había 3.000 personas que se convirtieron a Jesús. Luego siguió avanzando la predicación del Evangelio y había 5.000 personas. Se estima que aproximadamente 25 millones de personas fueron impactadas por la generación de los discípulos en los primeros 100 años. El cristianismo se volvió tan pegriloso para el imperio que el imperio romano quiso llamar a los obispos que estaban en todas las ciudades para reunirles. De alguna manera les dio reconocimiento público. Pero ¿qué es lo que hizo con el tiempo el César? Nombró sus propios sacerdotes. ¿Y qué creen que apareció? Frankenstein. La iglesia se perdió del propósito de Dios que tenía en su origen. Entonces es muy importante esto. Jesús anunció y enseñó a sus discípulos desde el principio que serían pescadores de hombres y que lo harían con la red del Evangelio del reino de Dios. Y Jesús dijo que esto no sería fácil, no sería una tarea fácil. Cuando les dijo, por ejemplo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa de conquista. Y los decididos se adueñan de él, o los decididos se apoderan de él. Fíjense en este detalle. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa de conquista. Para que tú puedas experimentar el reino de Dios tienes que tener un corazón de conquista. Primero el reino de Dios te tiene que conquistar a ti. Cuando el reino de Dios te ha conquistado a ti, tú quieres conquistar la vida de otras personas para el reino de Dios. Quieres traer a otras personas al reino. Entonces tú te apoderas del reino, te empoderas en el reino, tomas decisiones.
Otra versión dice, desde que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Fíjense en este detalle, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Dice, solo la gente valiente y decidida logra tomar parte de él. Entonces, para que tú puedas ver el reino de Dios en tu vida, tienes que ser valiente. No tímido, no timorato, no miedoso. Tienes que ser valiente y decidido para tener parte en él. ¿Por qué? Porque hay enemigos. Dice Jesús, los envío como ovejas en medio de lobos. Hay enemigos, los lobos. Pero tú necesitas ser valiente y decidido para tomar parte en el reino de Dios y hacer que el reino de Dios avance. El apóstol Pablo entendió esto y es por esa razón que él escribe a su hijo Timoteo lo siguiente, dice, pelea la buena batalla de la fe. Fíjense en este detalle, pelea la buena batalla, es decir, hay una lucha y es una buena batalla y es la batalla de la fe. Dice, pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste públicamente delante de muchos testigos. Gracias. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó. Mira, desde el Antiguo Testamento había una cosmovisión acerca del reino de Dios que involucraba una guerra física y espiritual. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 22 dice, no tengas miedo de las naciones porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. No tengas miedo de las naciones porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. En Josué capítulo 23, versículo 10 dice, cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Cada uno de ustedes, al pelear, al ir al campo de batalla, harán huir a 1000 enemigos. Cuando Jesús llegó a Gadará, estaba el endemoniado gadareno, y dice que bajando de la embarcación, el endemoniado gadareno, que estaba controlado por una legión, llegó hasta la orilla del río, hasta la ribera del río y se postró en tierra. Imagínense lo que está ocurriendo. El hombre endemoniado se postra en tierra reconociendo a Jesús. Y fíjate lo que ocurre. Cuando Jesús lo confronta, hay 8000 demonios que están en esa persona. Porque una legión son 8000 soldados. En el Antiguo Testamento se nos está diciendo que uno hará huir a 1000. En el Nuevo Testamento, el Mesías, el Cristo, dice que hizo huir a 8000. Así es que estar en el reino de Dios es nivel aumentado exponencialmente. ¿Cuántos lo creen? Parece que no lo están creyendo con tanta certeza. ¿Cuántos creen lo que estoy compartiendo? A ver, otra vez. ¿Cuántos creen que tú, al ponerte de pie frente al enemigo, puedes hacer huir al enemigo? ¿Amén? Muy bien. Mira, Salmo 44:5 dice, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. Salmo 18:39 dice, me has armado de fuerzas para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Todo el tiempo está hablando de enemigos. El pueblo de Dios tiene enemigos. La iglesia tiene enemigos. El reino de Dios tiene enemigos. Por lo tanto, si hay enemigos, estamos en una batalla espiritual. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están conmigo? Dice, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Luego después dice, eres mi mazo o mi martillo, arma de guerra, contigo destruiré naciones, contigo destruiré reinos. Y luego después David, frente a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
¿Amén? Imagínate, Jesús dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué corderos, no? O sea, corderos con valentía, con osadía, con coraje. ¡Wow! Interesante esto. En la batalla espiritual hay cosas claves que tú necesitas considerar para permanecer firmes contra las estrategias tácticas del diablo. Cosas que necesitas considerar. Oración. Oración. La oración es súper importante. Es muy importante la oración. Necesitas pasar tiempo con Dios. Necesitas respetar tu tiempo devocional con Jesús. Necesitas considerar cada tiempo a solas en donde puedas tomar las Escrituras, leer, meditar, confesar, proclamar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es un arma de dos filos. La palabra de Dios es un arma ofensiva que hace retroceder al enemigo. La palabra de Dios fue lo que Jesús usó en el desierto cuando dijo, escrito está. Si no hay palabra de Dios en tu vida, si la palabra de Dios no mora en tu vida, si la palabra de Dios no habita en tu vida, si no hay registro, memoria en tu vida de la palabra de Dios, estás batallando en tus propias opiniones y estás siendo controlado por tu alma, estados anímicos. Y con estados anímicos tú no puedes vencer al enemigo. I'm sorry. No puedes. Gran parte de los cristianos del día de hoy, debido a este auge con respecto a las emociones, están prestándole atención a la sanidad emocional del alma. Y está bien, tenemos que enfocarnos también ahí porque Jesús también tiene redención para tu alma. Pero no puedes vivir la vida espiritual sin oración. ¿Cuántas personas participan en la oración? Día martes, 8 de la mañana, 3 personas. Somos 300 personas. I love you. Créeme lo siguiente, si tú no tomas tiempo a solas con Dios, porque ese es un tiempo que separamos como iglesia, si tú no tomas tiempo a solas con Dios en tu devocional diario, no apartas tiempo personal para buscar a Dios, tus sentidos espirituales no van a estar en coordinación, no van a estar en conciencia, no van a estar en alerta. No puedes percibir lo que está pasando en tu vida espiritual. ¿Ok? Otra cosa que es importante, el ayuno. Jesús ayunó. ¿Ya? Es importante el ayuno. Vienen 12 días de ayuno a partir de mañana. Únete a esto. Pasar tiempo en la lectura. Pasar tiempo en la meditación. Esto involucraría confesar la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. La otra cosa importante es la comunión, el consagrar tiempo para la comunión con los santos, para unirte a los santos, para estar participando de la vida de la familia. La otra cosa importante es confrontar al enemigo cada cierto tiempo. ¿Sabías tú que de pronto tenés que confrontar al diablo cada cierto tiempo? Porque en la confrontación tú le pones límites. Un par de veces, yo diría que más de un par, por lo menos unas 5 veces en mi vida personal, cuando yo comprendí esto, me he tomado el tiempo, tomo mi auto, me voy a un lugar solo, donde nadie me va a escuchar, dentro del auto, estoy ¿ya? Y le hablo al diablo. Le digo, ¿me vas a detener? No. ¿Me vas a bloquear? No. ¿Me vas a impedir avanzar? No. Yo sé quién soy en Cristo, así es que en el nombre de Jesús muévete. Y proféticamente muevo mi auto
paso por encima. ¿Y sabes qué? Se desbloquean cosas. Se abren puertas. Probablemente te sientes superado, como Goliat tenía superado a todo el ejército de Israel, incluido al rey. Pero vino uno, dijo, tú vienes contra mí con espada, ¿cierto? Jabalina, lanza. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Tienes que hacer eso cada cierto tiempo, porque el enemigo lo que hace es bloquearte para que tú retrocedas, es bloquearte para que tú te intimides, es bloquearte para que tú no avances. El reino de Dios está avanzando y necesitas confrontarlo. Yo te animo a esto. Hay algunos amigos que cuando yo les he hablado acerca de esto me dicen, ¿de verdad? Y son amigos, pastores. ¿De verdad? Sí, hay que hacerlo. Yo he descubierto que hay algo espiritual que se desata cuando tomas autoridad. ¿Amén? Una vez me acuerdo de que fuimos a una casa y teníamos pesadillas en la noche. Pesadillas, casi todas las noches no podíamos dormir bien. Y me acuerdo que entrábamos a la cocina y como que se sentía un frío extraño de los pies hacia arriba, como escalofrío. Y con Ceci empezamos a conversar. Nuestros hijos estaban bien pequeños. Comenzamos a conversar y dijimos, quizás hay algo espiritual aquí. A lo mejor alguien anteriormente arrendó esta casa, hizo cosas. Entonces averiguamos y efectivamente la persona que había vivido ahí tenía práctica esotérica. Entonces los bichos estaban ahí en la casa. Nosotros habíamos llegado a vivir. Ya, ok, tenía un pasillo largo y nos pusimos a gritar como locos dentro de la casa. En el nombre de Jesús, espíritus de hechicería, espíritus de idolatría, espíritus de maldición, salgan de aquí en el nombre de Jesús. De ahí para adelante dormimos plácidamente. Una vez un hombre fue a visitarme y él llegó borracho, llegó ebrio y me quería golpear. Me lanzaba golpes y yo trataba de esquivarlo. Y en vez de esquivarlo empecé a orar. En el nombre de Jesús no me puedes tocar. ¿Y sabes qué? Curiosamente, él lanzaba los golpes y retrocedía. Y fue como un muro invisible que estaba entre él y yo. Después de esa experiencia, yo entré a mi casa, me tiré al suelo y me puse a llorar. ¿Sabes por qué? Dije, es real, es real, es real. Tienes que tomar acción. Nadie la va a tomar por ti. No esperes que el pastor unja tu casa. No esperes que el pastor unja a tu niño. Si estás viendo que tu hijo está con ataques espirituales, tienes que orar por él. Si tu esposa está con ataques espirituales, tienes que confrontar al enemigo. Por esa razón Jesús dice respecto a la iglesia, yo te edifico y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti. Porque el ataque viene, el enemigo está. Y si él encuentra espacio, te va a atacar, pero tú lo puedes bloquear. Tú lo puedes neutralizar. Tú lo puedes hacer retroceder. Tú puedes destruir la obra del diablo. ¡Wow! Me encanta esto. ¿Sabes qué? Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 en este grupo de 70 y los discípulos llegaron diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo, yo veía a Satanás como caía como un rayo. Porque cuando nosotros tomamos acción bajo las instrucciones de Jesús y hacemos su voluntad y estamos alineados a su autoridad, vamos a ver resultados. Amén. Así es que todas estas prácticas espirituales te ayudan simplemente a estar consciente de la presencia de Dios en tu vida y de la gloria de Dios en tu vida. Fíjate lo que dice Isaías 59, versículo 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el
Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué puede hacer una bandera ante un río impetuoso que trae la basura del diablo? ¿Qué significa esto? Por Dios. Jehová levantará bandera contra él. Hay una descripción en la Biblia cuando nosotros vemos el nombre de Dios en la Biblia, Yahweh, Jireh, Yahweh, Nisi, Yahweh, Shalom, Yahweh, Chamá, Yahweh, Sidkenu, ¿ya? Yahweh, Rafa. Pero uno de estos nombres es Yahweh Nisi, que significa Jehová, mi bandera o estandarte. ¿Sabe lo que hace el Señor cuando exhibe una bandera o estandarte? Está declarando victoria sobre el enemigo. Y no importa que sea un río impetuoso que venga contra ti, el Señor paró el río Jordán y abrió el Mar Rojo. Eso significa. ¿Ok? En Hebreos capítulo 12 dice que Jesús es nuestro estandarte. Por esa razón dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Wow. Oren al Señor para que el Señor extienda estos minutos. ¿Estamos? Debemos poner nuestros ojos en Jesús. Fíjate que la palabra autor y consumador es muy interesante. La palabra autor en griego significa gobernante, conductor. Y la palabra consumador, el completador. Es decir, es el que está gobernando y conduciendo tu vida. Y es el que está completando cada una de las cosas de tu vida. Por eso dice que hay que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Ok? Dice, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él. Fíjate en este detalle. El gozo estaba puesto delante de él. Sufrió la cruz. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos el sufrimiento delante de nosotros. Quiero decirte lo siguiente. El sufrimiento es inevitable. El dolor no lo puedes evitar. Pero si tú haces que el dolor sea muy importante y lo pones de manera iconizada delante de ti, no vas a poder pasar las pruebas. Necesitas poner el gozo delante de ti para atravesar las dificultades. Por eso dice, tienes que poner los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de tu fe. Es decir, Él va a llevar adelante cada uno de los desafíos que estás teniendo, pero necesitas ejercer fe en Él, fe en su palabra, fe en que Él es suficiente, fe en que Él puede sacarte de la situación. Puesto los ojos en Jesús, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo alguna cruz aquí? ¿Dónde está la cruz? ¿Está delante de ti o está el gozo delante de ti? ¿Qué tienes delante de ti? ¿El gozo? ¿Cuántos captan esto? Dice, menospreció el oprobio. Miren este detalle. Menospreció el oprobio. O sea, no tuvo en cuenta el oprobio, el rechazo, la calumnia, la difamación. No la tomó en cuenta. Me encanta Jesús. Dice, y luego se sentó a la diestra de Dios. Amén. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Que en el campo de batalla le damos atención al oprobio. Goliat a Israel y a los escuadrones de Dios. Ellos estaban intimidados, pero vino uno que estaba fuera del campo de batalla y se paró frente a Goliat y le dijo, tú eres el que estás viniendo con lanza, jabalina, espada, yo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Escogió 5 piedras.
Con una piedra le bastó para golpear su cabeza, correr sobre él y cortar su cabeza. Amén. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mira lo que está diciendo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuántos saben que la sangre representa vida? ¿Cuántos saben que la sangre es igual a vida? ¿Ok? Dice, ellos le han vencido por medio de la vida del Cordero. ¿Cuántos están leyendo bien? Ellos le han vencido por medio de la vida del Cordero. Porque la sangre es vida. Dice, y el testimonio de ellos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de ellos. Y miren lo que dice, que es muy interesante. Dice, y no amaron la vida presente como para tener temor de la muerte. No amaron la vida presente como para tener temor a la muerte. ¿Cuánto arraigo tienes a la vida presente? ¿Cuánto te jala la vida presente? ¿Cuánto te controla la vida presente? Dice que ellos no amaron la vida presente como para tener terror de la muerte. Así que los creyentes necesitamos comprender que mientras más estemos cerca de la venida del Señor, la batalla se va a volver más intensa. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. ¿Ok? El final, la batalla final, es Jesús venciendo, y el enemigo sabe eso. Agustín Laje, en su libro Batalla Cultural, plantea el conflicto que existe en la mente por causa de las ideas, conceptos, convicciones y cosmovisiones que pretenden gobernar el mundo. Y hay ideas que están controlando la economía, la educación, la salud, la familia, la política, la religión y los medios de comunicación. Todos estos conceptos que aparecen desde ahí son accesos que el enemigo tiene para cautivar, esclavizar y cegar la mente de las personas, para que las personas tengan un entendimiento oscurecido. Los ideólogos hacen su trabajo, los activistas hacen su trabajo, los colectivos sociales hacen su trabajo, los extremistas fanáticos hacen su trabajo, hasta que también tenemos hoy día terroristas. ¿Ok? Así es que el propósito del enemigo es encerrar a las personas en el gobierno de esta vida, para que tú estés controlado por el tiempo, espacio y materia. Pero el reino de Dios prevalece sobre el enemigo y la luz está venciendo sobre las tinieblas. La salvación está alcanzando a los perdidos. La sanidad está viniendo sobre los enfermos. La liberación se está manifestando sobre los cautivos. Las personas que experimentan el reino de Dios, sí, estoy listo. Las personas que experimentan el reino de Dios van a ver milagros y también el poder de la resurrección. Ok, parece que tuve más tiempo en la primera parte, ¿no? Sí, ok. Cállate, Siri. Ok. ¿Qué piensan acerca de lo que les he estado compartiendo? ¿Vives como una persona que está comprendiendo la batalla espiritual? ¿Estás en un campo de batalla como civil o como soldado? ¿Comprendes las instrucciones que Dios te ha dado para que puedas vivir en esta generación y puedas ser eficaz para cumplir la misión que Dios te encargó? Son preguntas que tienes que hacerte. Estamos viviendo una época que está complicada. Cada vez se va a volver más complicado. Y quiero señalarte esto que es importante. Necesitamos como iglesia pensar en estas cosas. Pensar cómo vamos a vivir en los próximos 5 años. O quizás en los próximos 10 años.
Necesitamos pensar en eso. ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Voy a seguir viviendo como un civil en el campo de batalla o me voy a vestir como soldado de Dios? Voy a cumplir mi misión. ¿Qué voy a hacer? ¿Se acuerdan de Dinamita Show? ¿Cómo iban, cómo venían, cómo venían, cómo venían? Quizás estás recibiendo como tambor de indio, pero ya es tiempo de que te vistes como soldado de Jesús y que cumplas tu misión. Hay mucho que tenemos que hacer. Una de las cosas que me gustaría hacer es que me gustaría que podamos crecer como iglesia a lo menos este año a 500 personas, pero no pensar en el crecimiento numérico, sino en cómo logramos conectar a las personas para impartir la vida de Jesús. Cómo logramos transformar la vida de personas en lo que viene el año 2024. Muchas personas están atrapadas por el sistema y necesitan salir del sistema y entrar al reino de Dios. Y tú necesitas equiparte para eso, y este año vamos a hacer algunas cosas que creo que van a ser diferentes del año pasado, porque lo que queremos es que los creyentes sean discípulos, y los discípulos sean obreros, y los obreros se conviertan en líderes, líderes que sepan qué se debe hacer. No quiero ser negativo con esto, pero yo veo que hay manipulación global acerca de cómo controlar. Y Occidente está abierto a esto. Nuestro país está abierto a esto. Tenemos que estar muy conscientes los días que vienen, porque son días peligrosos. Y tú y yo necesitamos estar preparados. Yo no tengo ninguna duda que posiblemente podríamos entrar en una pandemia de nuevo. Y van a encerrar a la gente en casa de nuevo. No tengo ninguna duda de eso. Antes dudaba de decir estas cosas porque te consideraban como conspiranoico. No, hay demasiada información circulando porque algo se está preparando. Y quiero decirte lo siguiente. Necesitamos organizarnos en grupos pequeños que sean eficientes, eficaces, que puedan cumplir la misión. No grupos de mantención, no grupos para hacernos nanay, sino grupos que estén enfocados en alcanzar a las personas que están perdidas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Necesitamos entrar al campo de batalla y hacer nuestra parte. ¿Ok? Póngase de pie. Tenía la intención de seguir predicando, pero me dijeron que no. Ok. ¿Cuántos fueron desafiados hoy día? Si Jesús te dijera, te envío como cordero en medio de lobos, ¿estarías dispuesto a pasar aquí adelante? Decirle, Señor, envíame a mí. Quiero que des ese paso. Jesús te está diciendo, te envío como cordero en medio de lobos. ¿Le dices sí a Jesús?